Unidad Didáctica 6. Cómo utilizar el protocolo facultativo de la CEDAW para la presentación de quejas individuales ante Naciones Unidas por vulneración de derechos de mujeres y niñas con discapacidad. Vídeo 2. Lección magistral, a cargo de Gladys Acosta Vargas, vicepresidenta del Comité CEDAW y presidenta de su grupo de trabajo de comunicaciones. Muchísimas gracias, querida Ana. Estoy feliz de estar con ustedes el día de hoy. En primer lugar, te agradezco profundamente y permíteme que diga algo delante de toda la audiencia. Yo sé que tú eres muy modesta, pero de alguna manera creo que tu presencia en el Comité CEDAW es un aporte que va más allá de tus conocimientos, más allá de tu experiencia. Yo creo que tu presencia en este comité es una exigencia para proteger mejor los derechos y las niñas, los derechos de las mujeres y las niñas en toda su diversidad. Y yo creo que tu experiencia previa en el comité sobre los derechos de las personas con discapacidad es absolutamente valiosa para nosotras. Y quiero decir que a mí personalmente el hecho de tenerte en la misma lengua, hablando el español las dos, me alegra muchísimo. Durante un tiempo estuve sola, no tenía nadie con quien hablar en español, y llegaste tú y la verdad es que me has enriquecido mucho con toda tu fineza para detectar las violaciones a los derechos de las mujeres y las niñas afectadas por alguna discapacidad. Creo que es esta experiencia, y por ahí voy a comenzar, la experiencia de defender los derechos de las mujeres pasa por la vida propia. Creo que no es posible defender los derechos de las mujeres y las niñas si es que no se tiene un contacto directo con las personas a las que defendemos. Y me parece que en mi caso la vida me ha ofrecido posibilidades de conectarme con personas muy diferentes a mí, muy diversas, mujeres que vienen de orígenes distintos y también que han enfrentado en la vida distintos tipos de problemas y distintos tipos de experiencias que hace que quienes estamos en el mundo del derecho entendamos que los derechos humanos, mientras más concretos, mientras más específicos, mejor se pueden defender. Y esa es la razón por la cual existe la convención, la CEDAW. Creo que voy a iniciar por ahí mi presentación diciéndoles que no es que la Declaración Universal no contenga los derechos de las mujeres y las niñas. No es que cuando se dice persona no estemos incluidas, pero la experiencia nos mostró que la Declaración Universal de 1948 no era suficiente. Tampoco fueron suficientes los pactos internacionales para los derechos civiles y políticos, así como para los derechos sociales, económicos y culturales. Tampoco fue suficiente. Y eso hizo que un gran movimiento de mujeres en el mundo, y estamos hablando de una época que ya está lejana para ustedes, muchos de ustedes jóvenes, no tanto para mí, que pinto canas y que he vivido esa época, pero los movimientos de los años 70 fueron movimientos muy poderosos, movimientos de mujeres, tomaron las calles, así como ahora, ¿no? Fue una ola. Y ese movimiento es el que llegó a las Naciones Unidas. Y llegó y abrió las puertas, ¿no? para un debate sobre los derechos de las mujeres que tuvo un momento culminante en el 1975, cuando se hizo la gran reunión en México mundial de las mujeres, y ahí ya se dijo, necesitamos una convención. Y es luego de debates y debates y debates,
en 1979 se aprueba esta convención, las Naciones Unidas la adopta, es muy rápido el proceso y comienza una historia diferente en los derechos de las mujeres en todo el mundo. Esta convención empieza a ser ratificada y ha tenido una ratificación que ha llegado ahora a 189 países. Pero nada es perfecto, ¿no? Comenzó la convención y todo el mundo decía algo así como, a esta convención le faltan dientes. Entonces empezó a decir, debería tener, como muchas otras convenciones, un protocolo facultativo. ¿Y qué quiere decir esto? Debería ofrecerse la posibilidad de que existan casos individuales. Un derecho se llama un derecho de petición, para que las personas, en este caso las mujeres o las niñas afectadas por la violación de alguno de sus derechos que están protegidos por esta convención, puedan acudir a un órgano internacional como el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y presentar su situación. ¿Por qué considera que se ha violado su derecho protegido por la convención? Por supuesto, para esto se necesitan las formalidades. Este protocolo facultativo finalmente vio la luz, luego de muchas discusiones, vio la luz en el año 2000. Y por supuesto, como es un instrumento internacional, necesita la ratificación para poder estar operativo en cada uno de los países. No, los 189 países de la CEDAW no han ratificado todos el protocolo facultativo. Hasta el momento tenemos 114. Por suerte, entre ellos está España. Entonces, quiere decir que este derecho de petición y de poder presentar casos individuales ante el comité está abierto, el camino está abierto en España. Y aquí quiero contarles algo que es probablemente para quienes están un poco más familiarizados con el mundo del derecho. Este protocolo facultativo tiene una serie, vamos a llamarlo así, de formalidades que tienen que ser respetadas, así como cuando vamos a una instancia judicial, también hay una serie de formalidades, pues aquí es la formalidad de cómo se pasa del nivel nacional, ¿no?, de una protección que da el sistema de justicia nacional, a una protección internacional, que es la que ofrece este protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y aquí quiero decirles algo que evidentemente para las personas que no son del mundo del derecho puede sonar un poco hasta injusto, ¿no? Pero en verdad no es posible acceder a acciones de justicia sin formalidades. Entonces, el asunto es cómo enfrentar las formalidades. Y aquí me parece que debemos tomar en consideración algunos elementos previos, como es el acceso a la justicia en el plano nacional. Y para esto, yo solamente me voy a referir a un documento que ojalá ustedes pudieran estudiar a profundidad si les interesa el tema del protocolo facultativo. En primer lugar, hay que saber cómo es el acceso a la justicia nacional. Y el documento a que me refiero es una recomendación general que el comité escribió y adoptó y que se llama Recomendación General sobre el Acceso a la Justicia,
nosotros les damos números y después se queda ya con el número como su nombre. Esta es la número 33. En esta recomendación general, nosotros explicamos lo que debe ser la justicia a nivel nacional, cómo se debe proteger a las mujeres y a las niñas para que en su país, un país que ha ratificado la convención y que, bueno, en este caso también tiene el protocolo facultativo, cómo debe ofrecerse este servicio público que es la justicia. Y aquí solamente voy a hacerles un pequeño perfil de lo mínimo que pedimos que debe existir en cada país, ¿no? Tiene que ser una justicia a la que todas las personas puedan llegar, sin excepción. Es una justicia que debe tener la posibilidad de ofrecer asistencia jurídica para que las personas sepan perfectamente todo el camino que hay que recorrer internamente. Tiene que ser una justicia que sea accesible en términos de costos. O sea, algunas partes de estos procesos tienen que ser gratuitos. Otras partes tienen que estar acomodadas a las posibilidades de pago de las personas que reclaman la justicia. Tiene que ser también sensible a cómo expresarse. Dijimos que se debían eliminar los obstáculos lingüísticos, es decir, los idiomas. Todas las personas tenemos el derecho a expresarnos en nuestro idioma y la justicia tiene que atender este elemento y todos los idiomas que ustedes tienen para la comprensión, el idioma de señas y cualquier otra forma que haya para la expresión de sus opiniones, de sus deseos, de sus problemas, tiene que ser introducido y tiene que ser asumido por el sistema de justicia. Tiene que ser un sistema que dé la información completa a todos los ciudadanos y ciudadanas para que puedan acceder. Los procedimientos son complejos, pero esta información se puede poner al alcance de todos y de todas. Tiene que haber más acceso al Internet. El Internet es una excelente herramienta para el acceso a la justicia. Tiene que estar localizado de tal manera que las personas puedan llegar. Tiene que haber centros de atención claramente identificados. Y evidentemente en esta recomendación general se dice que los estados deben prestar una atención especial a todas las mujeres y niñas que tienen alguna forma de discapacidad. Entonces, eso es para decir lo que tiene que haber a nivel nacional. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque para llegar al comité, y aquí ya entro en materia, para usar este protocolo facultativo, voy a decirlo, ¿no? Nosotros vamos a referirnos al artículo 2 de este protocolo facultativo. Este derecho de ir de lo nacional a lo internacional tiene algunos elementos claves. Por ejemplo, la jurisdicción, es decir, los hechos que se planteen tienen que haber sucedido en el país. La persona que reclama tiene que ser de la jurisdicción de ese estado. No tiene que ser necesariamente nacional de ese estado, pero tiene que estar bajo su jurisdicción, porque ustedes saben que en materia de derechos humanos, ¿no? El Estado es responsable no solamente por sus nacionales, sino por todas las personas que están bajo su jurisdicción en su estado, todas las personas que están presentes. No importa la naturaleza de su vínculo con el Estado, no importa si es legal, si es ilegal, si es migrante, si no es migrante, el asunto es que la Convención reconoce que cualquier cosa que sucede en ese Estado con esta persona está bajo la jurisdicción de este Estado. ¿Quiénes pueden presentarlo? Pueden presentar personas individuales, pueden presentar grupos,
que están afectados de alguna manera por la violación de un derecho, pueden ser representados por asesorías legales o por ONGs especializadas. O sea, puede haber representación y tiene evidentemente que tomarse en consideración el consentimiento, porque si uno va a ser representado por alguien, tiene que darle en forma expresa el consentimiento, salvo que hubiera alguna razón por la cual la persona no pudiera expresar su consentimiento, y en ese caso la persona que va a representar o el grupo que va a representar tiene que justificar por qué la persona a la que es supuestamente la víctima no puede dar su consentimiento. Eso es muy importante. Ahora, evidentemente hay unas también formalidades claras, ¿no? Como ser escrito, ¿no? O sea, lamentablemente no se puede hacer, no se puede presentar casos oralmente. Tiene que tener la formalidad escrita y también se tiene que dar los nombres de las personas. O sea, no se aceptan los casos anónimos, ¿no? Eso también es una formalidad para poder registrar el caso, ¿no? Ahora, ¿qué cosa tiene que decirse en esta demanda al comité? ¿Por qué recurre al comité? Tiene que explicar. Tiene que dar cuenta de todos los hechos muy detalladamente que dan lugar a esta denuncia, vamos a decir así. Tiene que demostrar, y aquí me tengo que detener un poquito porque esto sí es importante que lo conozcan, tiene que demostrar que han hecho todos los pasos internos dentro de la justicia de su país o del país donde están, para que el Estado tenga la posibilidad de rectificar esta discriminación que ha sucedido contra la persona. Es decir, la persona sufre una forma de discriminación, inmediatamente tiene que recurrir internamente, sea a niveles administrativos, sea a niveles judiciales. Generalmente primero van por lo administrativo y después pasan a lo judicial. Tiene que ir a los más altos niveles hasta donde ya no se puede ir más arriba, y ahí recién se abre la puerta para la vía internacional. Y por eso decimos que antes de ir a la vía internacional hay que agotar la vía interna. Entonces, decíamos que tiene que explicar todo esto, cómo agota la vía interna, y tiene que decirnos qué artículos de la convención han sido violados. Generalmente son varios al mismo tiempo, ¿no? O sea, la convención tiene, digamos, 16 artículos sustantivos que cubren todos los aspectos de la vida de las mujeres y de las niñas, y en general no son estancos, son derechos que están conectados unos a los otros. Entonces, generalmente, en estos casos, viene la violación de diversos derechos, ¿no? Bueno, este es el documento entonces que se presenta. El secretariado de nuestro comité recibe esto y tiene que registrarlo. Entonces, primero tiene que pasar la valla del registro y luego el comité tiene un grupo de trabajo que va a, digamos, operacionalizar la propuesta de cómo el comité va a responder. Y este grupo de trabajo es el grupo de trabajo de comunicaciones. Es el grupo donde yo estoy y que la verdad lo encuentro súper interesante porque me ha permitido conocer situaciones y sistemas de justicia prácticamente de todo el mundo, ¿no? Porque en el mundo hay diversos sistemas de justicia, diversos contextos culturales, contextos políticos. Entonces todo esto llega de alguna manera a través de un caso
que viene a ser casi como un caso paradigmático, ¿no? O sea, cuando llega un caso uno puede imaginarse que hay muchos otros casos, ¿no? En los países, ¿no? Entonces tiene de alguna forma una cualidad de iluminar, ¿no? Una realidad, y no solamente eso, sino que cuando se toma una decisión en el comité, esto sienta lo que llamamos una jurisprudencia. Es una jurisprudencia internacional que los estados tienen que tomar en consideración. Entonces, este grupo de trabajo es el grupo que evidentemente somos 5 personas dentro del comité que rotamos, ¿no? O sea, no somos siempre las mismas personas. Entonces, este grupo está conformado por expertos que son de distintas partes del mundo. En este comité estamos organizados en 5 regiones del mundo, como es en la ONU, y cada región entonces delega una persona que va a este grupo de trabajo, y este grupo de trabajo desarrolla borradores que luego lleva para su discusión a la plenaria del comité, donde somos 23 expertas y algunos expertos de todo el mundo. Entonces, en algunos casos no podemos participar en las discusiones. Por ejemplo, cuando se va a discutir un caso de nuestro país, de nuestra nacionalidad, no podemos discutir. Entonces nos eximimos de tomar decisiones sobre este caso. O, por ejemplo, si es que uno ha tenido algún tipo de interés en el caso previamente o ha sido consultada por alguna razón en el caso, en el país, cuando estaba en la justicia. Todas esas son razones para eximirse. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy importante la credibilidad de este órgano de tratado, que cuida mucho la independencia de las personas, de los expertos que están tomando decisiones respecto de los casos. Entonces, este proceso que inicia, como yo les dije, en este caso registrado inicialmente, entonces el comité va a trasladarle la información al Estado parte, ¿no? Le traslada la información, el Estado parte contesta y se produce un diálogo que es muy parecido al diálogo que se produce dentro de un proceso nacional, sobre todo los procesos civiles, ¿no? O sea, es un diálogo escrito, fundamentalmente escrito, no hay una comparecencia personal, física, todo se hace en documentos, ¿no? Y hasta que se termina este proceso y el comité, en este caso el grupo de trabajo, analiza si, en primer lugar, analiza si esa comunicación es admisible o no, ¿no? La primera cosa que se resuelve en un caso. Y la admisibilidad es compleja, porque la admisibilidad es como el requisito que tienen todos los procedimientos de protección de derechos humanos en el mundo, ¿no? Bueno, también se tiene a nivel nacional, pero yo me voy a referir ahora al tipo de requisitos de admisibilidad que hay a nivel de los derechos humanos. En nuestro protocolo facultativo, por ejemplo, no es admisible si un caso ha ido ya a una instancia internacional, otra instancia internacional, ¿no? O si está en proceso en una instancia internacional. Nosotros no podemos, 2 organismos internacionales no pueden estar concomitantemente tratando un mismo caso. Entonces, en ese caso no es admisible. También puede ser que sea incompatible con el sentido de la protección de los derechos de la convención. Puede ser que pueda ser protegido por otra convención, pero no por esta convención, porque no está conectado a lo que son los derechos que esta convención protege. Entonces, en esos casos tampoco se revisa. Entonces se considera inadmisible. También puede ser que no esté suficientemente fundamentada, que no esté motivada suficientemente,
puede ser que la interpretación de la protección de la Convención no sea la correcta, en fin, falta de fundamento, debilidad de la propuesta, entonces en esos casos también se considera que es inadmisible. Por supuesto, es inadmisible un caso que puede parecer como insultante, ¿no? Que puede parecer no creíble, ¿no? Que puede parecer lleno de mentiras, ofensas, esas difamaciones, esas cosas no se admiten, ¿no? Inadmisible. También puede suceder que los hechos a los que se alude en el caso hayan sucedido mucho tiempo antes de la adopción por el Estado parte de este protocolo facultativo, con la excepción de los casos que, aunque sucedieron antes o comenzó antes, sigue la violación, se mantiene la violación hasta posterior a la adopción del protocolo facultativo por el país. Entonces, en ese caso sí es admisible. Bueno, esto es algo muy técnico, pero tiene su fundamento. Y yo les digo la verdad, yo soy una persona que trabaja en esto muchos años y yo sí creo en la formalidad. La formalidad es para proteger los derechos. Simplemente hay que conocerlo y hay que respetarlo como tal. Entonces sí estoy a favor de que existan estas formalidades. Bueno, entonces, una vez que eso ha sucedido, tengo que contarles algo más. Y es que a veces comienza un proceso y de repente sucede algo que pone en riesgo a la persona que es la supuesta víctima. En ese caso, se presenta al comité una medida, se llama medida cautelar, ¿no? Por ejemplo, cuando van a deportar a una persona, ¿no? Antes de que se analice, entonces le dice al Estado, un momentito, vamos a analizar, le pedimos por favor que no deporte a la persona, vamos a analizar si su derecho tiene sentido o no. Entonces, muchas veces los estados aceptan. Hay estados que no aceptan, para decirles la verdad, pero hay muchos estados que entienden que la medida cautelar es justamente para proteger, ¿no?, los derechos de las personas, para que no se produzca un daño en la vida de esta persona. Y por esa razón hay que respetar, ¿no?, estas medidas cautelares. Obviamente que el Estado también puede decir en determinado momento, oigan, por favor, retiren esa medida cautelar, ya no tiene sentido. Y en algunos casos el Estado parte tiene razón y hay que retirar la medida cautelar. O sea, todo esto son tareas que hace este comité y que da cuenta, pues, o sea, mejor dicho, lo hace el grupo de trabajo y le da cuenta al comité de todo lo que hace respecto de la protección de los derechos de las personas que están solicitando, ¿no?, que sus casos sean vistos por el comité. Los casos se llaman comunicaciones para nosotros, ¿no? Entonces, estas medidas cautelares, como les decía, pueden aparecer en cualquier momento del caso, sea apenas se inicia, en la mitad, hacia el final, en fin, en cualquier momento, ¿no? No tiene una formalidad en el tiempo, quiero decir, ¿no? Ahora, quiero darles una idea de dos casos que han sido paradigmáticos, me parece, para España, y que no los voy a contar completos, pero les voy a pedir que ustedes, si están interesadas en seguir y profundizar respecto de cómo puede ser en concreto uno de estos casos, pueden mirarlos. Uno es la comunicación, les voy a decir el número, ustedes lo pueden encontrar, Ana seguramente los tiene, puede circularlo. Una es la comunicación 47 del 2012, que fue resuelta en julio del 2014, que es el caso muy conocido, seguramente ustedes han escuchado hablar, es el caso González Carreño versus España. Este es un caso donde hay
una discusión sobre los derechos de custodia y de visita de los hijos, ¿no? Es un caso de violencia doméstica que culmina pues en una violación desde el punto de vista del comité y que la Corte Suprema Española determinó en una sentencia extraordinaria que el país tenía que pagar una indemnización de 600.000 euros a la señora González Carreño, que quedó sin su hija, que murió a manos de su padre, que luego se suicidó. Ella entonces recibió esta reparación por los daños morales que sufrió, pero no solamente eso, sino que la Corte Suprema dijo que las medidas que recomendaba el comité tenían carácter vinculante. Esto me parece es extraordinario como caso, es un caso realmente emblemático para el comité, y ustedes lo pueden estudiar para que se den cuenta de la riqueza que hay en estos casos, ¿no? Y hay otro caso que yo les quiero recomendar también, es la comunicación 138 del 2018, que fue resuelta en febrero del 2020, recientemente, que se llama SMF versus España. También a veces usamos los nombres, las personas nos piden que no digamos el nombre completo, sino que pongamos sus iniciales, este es el caso. Es sobre violencia obstétrica, que es un nuevo, digamos, es nuevo en el sentido que se está nombrando a la violencia obstétrica. No es nuevo en el sentido de que hace mucho tiempo que sucede, pero sí es nuevo en el sentido de que en las instancias de derechos humanos se está ya delimitando claramente que existe un tipo de violencia dentro de los sistemas de salud que se denomina violencia obstétrica y que afecta a las mujeres y a las niñas. Y por lo tanto, esta comunicación es un ejemplo de lo que no se debe hacer y que constituye una violación de la Convención. Yo quiero parar aquí porque les he dado mucha información. Quisiera que recibir de ustedes preguntas, inquietudes, comentarios, y entonces, de alguna manera, esto va a ser un diálogo más productivo. Entonces, le devuelvo la palabra a mi colega Ana. Muchísimas gracias, Gladys. Sobre todo también, bueno, muchísimas felicidades porque ha sido maravilloso poder escucharte. Estoy segura de que has ayudado muchísimo a muchas de las mujeres que nos están acompañando hoy. De verdad, muchísimas gracias y también muchas gracias por esas palabras de cariño que has tenido para conmigo. De verdad, ya sabes que te tengo en el comité como una maestra. Muchísimas gracias, de verdad. He venido escuchando que a través del chat, aquí con el voiceover, que hay mucha gente que ha pedido la palabra, pero antes de toda esa gente tenemos a Krampus, a quien quiero darle, no sé si Krampus ya está con nosotros. Tenemos mucha gente y no tenemos mucho tiempo, por eso pido que sea muy rápida la intervención de cada persona. Krampus es una mujer sordociega que nos ha pedido intervenir. Krampus, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Krampus, te escuchamos y si te puedes dirigir directamente a la experta Gladys Acosta, te lo agradecemos. Hola Gladys, buenas tardes. Mira, tú has hecho referencia a obstáculos lingüísticos, información, que la información tiene que ser completa, a centro de atención, a atención especial para las personas con discapacidad, acceso a la justicia también, ¿no? Lo que has indicado. Entonces, yo el problema que tengo es, ¿y cuando todos estos problemas vienen de la justicia? ¿Y cuando se ven violadas mis derechos
pero por parte de la justicia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿A dónde puedo recurrir? Te explico un poco brevemente. Yo he tenido litigios con mi exmarido, malos tratos. Pensaba que después de divorciarme iba a terminar, pero no. Los malos tratos han seguido por parte del sistema judicial aquí en España. Entonces, yo me he encontrado con que he entrado en un juzgado, en una sala de audiencias, y solicito poder tener mi guía intérprete de sordociegos, que no es lo mismo que lengua de signos, y me lo deniegan, porque tiene que ser guía intérprete del juzgado. ¿Qué pasa? Que el juzgado no posee guías intérpretes para sordociegos. Entonces me veo en la tesitura de que el juzgado no tiene, pero no me deja llevar el que yo llevo. Y me quedo, por tanto, sin guía intérprete. Entro en el juicio, no me entero de lo que me dice el juez se termina enfadando y pues eso de alguna manera pues muy negativamente va en contra mía. Luego también me he encontrado con que al realizarme en 2 ocasiones una psicosocial, solicito pues el formato accesible para poder hacer los test y se me deniega nuevamente. Entonces creo pues que he tenido, te cuento solamente estas 2 situaciones, te podría contar muchísimas más, pero por parte del sistema judicial pues yo veo vulnerados mis derechos y veo pues que se me está maltratando de manera pero muy fuerte durante 8 años y es muy duro. ¿Cómo puedo? No sé, la pregunta que te quería hacer es ¿qué puedo hacer al respecto? ¿No? O sea, ¿cuáles son mis derechos en relación a un juez? A un juez tú protestas y es que van contra tuya, porque es que es así. O sea, yo sí protesto, el juez se lo toma mal y va en contra mía, como me ha pasado. Yo he protestado y bueno, pues me he encontrado con situaciones muy desagradables. Gracias. Bueno, mira, yo te agradezco muchísimo, Krampus, la pregunta. Evidentemente no estoy en condiciones de decirles cómo funciona el sistema español. O sea, creo que esa es una parte que ustedes tendrían que guardar la pregunta para dentro de un ratito que llegan las abogadas españolas y que van a poder contestar precisamente a esto. Lo que sí quisiera decirte es que sería muy, muy importante que converses con tu asesora jurídica o tu asesor jurídico para ver si estas barreras, ¿no?, que estás percibiendo, digamos, pueden ser materia de una discusión jurídica con una instancia superior, evidentemente. Entonces, eso lo dejo a tu, digamos, criterio, pero lo que sí es que esas violaciones de tipo procedimental como estas definitivamente son violaciones de los derechos que están protegidos. Como dije, en el caso de nuestra convención, están protegidos por el derecho al acceso a la justicia, muy claramente explícito en nuestra recomendación general número 33. Muchísimas gracias, Gladys. Le doy la palabra ahora a Ángeles, que nos va a comentar quién nos ha pedido la palabra. Ángeles. Bueno, Ana, pues como decías, ha habido un debate intenso en el chat. En primer lugar, se ha alabado pues, la calidad de las ponencias y de las participaciones de hoy. Y bueno, hay varias preguntas. En primer lugar, Lina quería dirigir su pregunta a Gladys, a la experta. Escuchamos a Lina muy brevemente. Lina, no tenemos mucho tiempo. Te escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? Te escuchamos bien. Bienvenida, Vale. Lina. Mira, yo voy a ir muy directa. También se puede acoger la violencia hospitalaria según por los protocolos de médicos, porque cuando tú vas a poner una reclamación o una queja a un departamento en un hospital porque una niña con discapacidad, lo primero que hacen no es ayudarte, sino echarte asuntos sociales o, como aquí se dice, la de Gaya, aquí en Cataluña. Entonces, a mí cuando me dicen que mi hija está mala, enferma de base, creo que se está violentando a mi hija por ser discapacitada. ¿Cómo ayuda la ONU o cómo me puedo acoger a ese derecho
sin que tenga que pasar todo el proceso antes de que me quiten a mi hija por hacer una demanda. Gracias. Muchísimas gracias, Lina. Vamos a coger algunas preguntas más y comentarios, Gladys, para que puedas responder a varios. Ángeles, ¿quién es la siguiente persona, por favor, que ha pedido la palabra? Sí, Lorena Berrios, que se conecta desde Chile, nos quería además contar un testimonio personal. Muy bien. Lorena, te escuchamos. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha, cierto? Muy bien, se escucha. Bienvenida. Ya, perfecto, gracias. Bueno, mi nombre es Lorena Berríos, soy activista local lúcida, sobreviviente de la salud mental, la mal llamada salud mental. Fui esterilizada forzosamente hace unos años atrás y desde ahí he llevado una lucha que no ha sido menor en Sudamérica. Conozco a muchos compañeros con diversidad psicosocial y compañeras que han sido también violentados. Pero la duda que tengo, que quiero plantearla, es que cuando soy activista, la mayoría de las organizaciones que protegen supuestamente los derechos humanos, por lo menos en mi país y también en otras partes de Sudamérica, también son con cargos políticos. Y eso quiere decir de que muchas veces por mi activismo, porque soy contestataria, porque digo lo que se supone que nadie quiere oír en mi territorio y también en otros lugares, sobre todo hacia esta violencia psiquiátrica hacia nosotras, que es violencia obstétrica, tortura, crimen de lesa humanidad, quedo cooptada de los espacios para poder acceder a la justicia. Entonces, cuando se menciona que hay organismos independientes que pueden dar asistencia, creo que sería muy pertinente que ustedes como organismo internacional pudieran tener un mapa no solamente actualizado de Latinoamérica, sino que del mundo, donde no solamente activistas, sino que también mujeres o cualquier persona pudiera enterarse de que pueden ser asistidos. Es muy difícil llegar a compañeros, sobre todo mujeres violentadas, por la esterilización forzosa, porque es un secreto, porque no queremos hablar, porque estamos empastilladas todavía, porque estamos en una cárcel psiquiátrica, porque estamos en un manicomio. Entonces, creo que sería importante que estos organismos estuvieran en un mapa para nosotros poder activar las redes. A mí me pasa mucho que oigo muchos casos, pero que no puedo hacer nada siquiera yo, porque aquí Derechos Humanos, que es el organismo del INDH, tiene el presidente un cargo político. Y ese cargo político no me puede ver, porque estoy en un gobierno de derecha, no extrema derecha, pero es de derecha. Muy bien, Lorena, te damos las gracias. Yo creo que hemos tomado nota del espíritu de tu intervención. Muchísimas gracias. No tenemos mucho tiempo para dar paso también a otras colegas. Gladys, ¿qué le podemos decir a Lina y a Lorena? Bueno, en primer lugar, a Lina, definitivamente hay que registrar lo que pasa a nivel de los hospitales. O sea, creo que lo que ella plantea es una situación que merece atención. Y como ustedes pueden ver en el caso que les he referido, primero tienen que lidiar con la parte administrativa de los hospitales, ¿no? Y luego, generalmente, cuando eso se atraca, se va a la vía judicial. Entonces, eso es una cuestión que tiene que ser discutida, digamos, como, vamos a decir, la estrategia legal, la mejor estrategia legal, pero definitivamente es una violación a los derechos protegidos por la Convención. Y en el caso de Lorena, yo quisiera recomendarle muy rápidamente, ¿no? Obviamente esa situación parece ser una situación que se repite en varios casos, otras personas. Este tema de la esterilización forzada no es una novedad en América Latina. Me parece que acá lo que se debería hacer es hacer un seguimiento sistemático, hacer una especie de pequeño estudio práctico de casos concretos, y luego cuando el Estado va a presentarse al comité, que generalmente lo hace cada 4 años, presenta su informe periódico, ustedes tienen la posibilidad de presentar lo que se llama un informe alternativo.
Y ese informe alternativo ilumina claramente dónde están los problemas y se puede discutir eso, hacerle la pregunta abiertamente al Estado, ¿qué está haciendo para evitar estas cuestiones? Ese es un camino. Evidentemente, el otro camino es el camino del cual hemos estado hablando, pero ese es más tortuoso porque hay que ir por la vía judicial y agotar la vía interna. Pero en todo caso, definitivamente hay una violación de los derechos. Gladys, te quería hacer yo una pregunta. ¿Y qué sucede, por ejemplo, para mujeres que están incapacitadas legalmente y que, por tanto, tienen negado en su país, da igual el que sea, el acceso a la justicia? ¿Esas mujeres, ante violaciones sistemáticas o una violación del tipo que sea de derechos humanos, tendría opción de utilizar el protocolo y acudir al sistema de Naciones Unidas, al Comité CEDAW, para exigir una reparación? Bueno, el asunto es, a ver, yo creo que acá hay dos caminos, ¿no? No hemos hablado hoy día del otro camino que abre el protocolo facultativo, porque hemos hablado de los casos, no hemos hablado de las investigaciones. El protocolo facultativo tiene otra rama, que es la rama de las investigaciones. La rama de las investigaciones, que está protegida por el artículo 8 del protocolo facultativo, abre la posibilidad cuando se produce violaciones graves y sistemáticas. Me parece que tú te estás refiriendo, Ana, a una situación en donde hay muchas mujeres a las cuales se les restringe los derechos vía este camino de restricción de su capacidad jurídica. Sí, me refería realmente a las dos opciones, a la posibilidad de una mujer violentada en sus derechos fundamentales, que está incapacitada legalmente y que quiera acceder, por ejemplo, a través del protocolo facultativo, ¿podría o no podría hacerlo? Y, por supuesto, el tema de las vulneraciones sistemáticas y graves, claro que me parece excelente que menciones el tema de las investigaciones. Muchas gracias. Claro, Ana, solamente para precisar, si se pudiera ir por la vía judicial, evidentemente se va a encontrar un montón de trabas y hay que ir escalando hasta la instancia superior. Pero, y se llega a la instancia superior y no se ha protegido el derecho, no se ha hecho ninguna rectificación, yo creo que se abre la puerta para ir a la vía internacional. O sea, no es imposible. Muy bien, muchísimas gracias. Ángeles, seguimos con la participación de personas que hayan solicitado la palabra. Sí, tenemos dos solicitudes más de palabra. Por un lado, Adela Santos, que le quería hacer una pregunta bastante técnica a Gladys. Muy bien, Adela, te escuchamos. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Yo soy compañera abogada española. Entonces he atendido con mucha atención y además con mucho orgullo que haya personas como Gladys haciendo una labor tan maravillosa, ¿no? Como es todo el tema de protección de derechos humanos y más a un nivel tan relevante como Naciones Unidas, ¿no? Pero sí que puedo decir de primera mano, porque además llevo de ejercicio 5 años nada más, que todo el tema internacional no es algo a lo que sea accesible al abogado de a pie y menos en países, por ejemplo, como España, donde salvo las capitales, lo que es en la pequeña y mediana empresa de la abogacía, es decir, el abogado común, que es decir, que tú vas a su despacho y hay una relación verdaderamente de confianza, no conocemos todos los mecanismos. Y entre ellos, por eso hoy, por ejemplo, estoy aquí, porque yo no conocía este mecanismo. Entonces, tengo una serie de dudas acerca de lo que tú has ido comentando, porque he notado que has evitado toda la parte técnica para intentar hacerlo más accesible a todo el mundo, pero como jurista tengo esa necesidad de preguntarte, ¿no? Por un lado, ¿estamos hablando de un trámite administrativo o verdaderamente judicial? Porque se habla de agotar la vía interna, es decir, de tú tener que acudir a la vía judicial, a los juzgados, por presentar demanda, la primera instancia, el recurso e incluso las instancias superiores. En España sería el Tribunal Supremo y, en su caso, ante temas de violación de derechos, Tribunal Constitucional, como bien sabrás. Entonces, tengo una cuestión. Si hablamos de un procedimiento administrativo, algo que me llama mucho la atención, y por lo menos aquí en España sí está regulado, es en cuanto a la accesibilidad a ese derecho, es decir, a yo acogerme al protocolo de Naciones Unidas, ¿qué maneras tenemos de salvaguardar esos posibles déficits? Porque ya digo, la falta de formación en cuanto a estos aspectos, que es muy técnica por parte de la abogacía, es real.
Es decir, yo hoy estoy hablando con usted por primera vez de algo que no conozco y de verdad que estoy apasionada. Pero si quisiera ayudar a una mujer o a alguien que esté sufriendo de verdad, me vería ante la tesitura de verdaderamente si tengo o no la capacidad jurídica de poder resolver su problema. Muy bien, Adela. Porque sé... Muchísimas gracias. Yo creo que hemos tomado ya el espíritu de tu pregunta. Gracias por hacerla. Seguimos, cogemos una segunda, porque no contamos ya con mucho tiempo. Otra persona que quiera intervenir, por favor. Sí, Ana. Emma quiere intervenir, que además es una mujer que precisa interpretación por parte de las compañeras. Entonces, para que... Muy bien. Escuchamos a Emma. Emma, bienvenida. Bueno, toda la charla que habéis estado dando, quiero agradeceros por toda la información que nos habéis dado, pero quería consultaros en cuanto al protocolo facultativo en un entorno, un segundito que no lo entiendo, un segundito, por favor. Olga, no te escuchamos bien del todo. No sé si tenemos... Sí, disculpad que estamos teniendo un problema de comprensión de un signo. Vale, pues como decía, en cuanto a lo que dice el protocolo para una comunidad, como es la comunidad sorda, para su comunicación, disculpad, porque es que no es lengua de signos española, entonces no la estoy entendiendo bien, disculpa. A ver si entiendo. No sé si Emma lo puede poner por escrito, quizás. En todo caso, mientras que se arregla este problema de comunicación, ¿está ya arreglado o le damos paso a Gladys para que conteste a Adela? Vale, a la hora de comunicarse, las personas sordas utilizan la lengua de signos. Entonces, por ejemplo, a los niños sordos se les signa de una manera adaptada para ellos. Y eso permite que exista un conocimiento que puedan adquirir los niños sordos, ¿no? Que puedan ir madurando. Pero si no se tiene de esta manera, hay un retraso en lo que se le ofrece a la comunidad sorda. ¿Y cuál sería, también... Emma, cuál sería exactamente tu pregunta para Gladys? Si se puede añadir en la convención algo así para que se pueda desarrollar todo esto para los niños sordos. Sí, bueno, si se puede añadir una mención a la lengua de señas. Yo creo, compañera, que habla sobre la educación de los niños sordos que al final pierden ese derecho educativo porque no se les atiende como es debido. Entonces, que si dentro de la convención está incluida la educación, si se podría reclamar a través de eso, la educación para los niños sordos que al final se quedan un poco retrasados. Perdón que me haya metido, compañera. No, al contrario. Muchísimas gracias por ese apoyo. La lengua de señas es una cultura de las personas sordas que es diferente además en cada país. Agradecemos mucho este apoyo. Gladys, ¿qué le podemos decir a Adela en relación a esa asistencia técnica que ella reclamaba para poder ejercer la abogacía en el plano internacional? Gladys, te escuchamos. Bueno, me parece sumamente relevante lo que plantea Adela,
porque esta situación no solamente sucede en España, sucede en muchas partes del mundo. Las facultades de Derecho, lamentablemente, no siempre dedican tiempo pedagógico a lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. Creo que esta es una nueva rama del derecho que necesita, y digo nueva porque surge a partir de 1948, o sea, estamos hablando de, no tiene 100 años, ¿no? Mientras que nuestro derecho es hereditario, pues, del derecho romano, ¿no? Entonces, creo que la rama del derecho particular, del derecho internacional de protección de los derechos humanos, necesita ser incluida en las facultades de derecho. Pero mientras tanto, vamos a hacer prácticas. O sea, no es que ustedes, las abogadas que están litigando hoy, no puedan acceder a la información. Me parece que hay una variedad de información, de fuentes informativas al respecto, que tendrían que las abogadas tratar de acceder. Por ejemplo, la jurisprudencia del comité toda está en línea. Se puede acceder a los casos, a todos los casos, uno por uno, todos los casos que se han hasta ahora resuelto. Entonces, ahí se puede observar una línea jurisprudencial, así como las investigaciones que ya el comité ha hecho, que también sientan jurisprudencia, porque la jurisprudencia internacional no es solamente los casos, son los casos, son las investigaciones y también son las observaciones finales que le hacemos a cada estado. Entonces, la jurisprudencia internacional es bastante, digamos, prolífica en ese sentido, y creo que está surgiendo una doctrina jurídica de los derechos humanos, que es la que tienen que conocer ustedes, los abogados litigantes. Eso no impide que sigan litigando. Yo creo que va a ser el plus, porque como bien sabemos, si son buenos abogados litigantes en lo interno, van a muy fácilmente poder acceder a esta información que se deriva de la práctica de los organismos de derechos humanos en lo internacional. Muchísimas gracias. Hay que sumarle algo más, Ana. Es que yo quisiera que ustedes le pongan atención al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque esa es una fuente muy, muy importante de derechos para ustedes también. No es solamente la parte de la protección de los derechos humanos internacionales bajo los órganos de tratado, sino también el organismo regional que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Muchas gracias. Muy bien. Y la última cuestión, Gladys, en relación a la pregunta de Emma sobre el derecho a la educación de las personas, de los niños sordos. Aquí hay dos cuestiones que en verdad ese es un aspecto sumamente específico. Nosotros lo tenemos en nuestra recomendación general número 36 sobre el derecho a la educación, pero me parece que debería tomarse mucho más bajo la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Convención sobre los derechos del niño. Creo que en ambos casos se puede hacer un vínculo como para reclamarle al Estado, ¿no? La necesidad de incluir dentro del sistema educativo una currícula que sea amigable y necesaria para los niños, en este caso los niños sordos, pero no solamente para los niños sordos. Creo que todo el tema del lenguaje de señas, todo el tema de la comunicación de las personas con discapacidad tiene que ser tratado al más alto nivel de la política pública, de la educación sobre todo. Muchísimas gracias, Gladys. Ha sido un lujo, verdaderamente un regalo tenerte hoy aquí entre todas nosotras. Te lo agradezco profundamente porque sé que tienes una agenda muy, muy intensa, muy ocupada, y de verdad que no hayas dejado atrás a las mujeres y niñas con discapacidad y cuidadoras y madres de familiares con discapacidad dice realmente lo que eres, una mujer solidaria y entregada a los derechos de las mujeres. De verdad, te lo agradecemos profundamente. A las personas que habéis planteado cuestiones a Gladys, no os preocupéis, tomaremos nota. Pido ya a mis colegas que tomen nota de esas cuestiones y de esos nombres de esas personas. Yo me encargaré
específicamente, de hacérselas llegar a Gladys, y estoy segura de que Gladys estará encantada de responder, y igualmente os pasaremos esas respuestas de nuestra magnífica vicepresidenta del Comité CEDAW de Naciones Unidas. Un abrazo inmenso, Gladys, y agradecido por todo tu compromiso. Continúa avanzando en la unidad didáctica. Pincha sobre el siguiente vídeo. Panel de personas expertas.